Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Para mí es un privilegio estar aquí el día de hoy con ustedes como primicias de este 2021. La verdad que siempre es un honor servirle así a Dios y bueno, hoy me tocó el privilegio de estar aquí delante de ustedes, ahí a través de sus casitas. Pero esperemos que esto sea el último domingo, ya después que sea igual en nuestra iglesia local. Yo soy Gaby Cerratos, líder de jóvenes, y el día de hoy me toca compartir la palabra y se llama No te detengas, cava pozos. Esto lo vamos a encontrar, vámonos directamente a la palabra de Dios, lo vamos a encontrar en Génesis 26, del 12 en adelante. Y dice así. Si tú ahí lo tienes en tu Biblia, te doy chance para que lo vayas a buscar rápidamente. Es Génesis 26, del 12 en adelante. Dice, ese mismo año, Dios le dio a Isaac una cosecha tan abundante que produjo 100 veces más de lo que había sembrado en aquella tierra. Así ganó Isaac mucho dinero y llegó a ser muy rico y poderoso. Llegó a tener tantas ovejas y vacas y tantos sirvientes que despertó la envidia de los filisteos. Por eso los filisteos taparon con tierra todos los pozos que Abraham había mandado abrir. Hasta Abimelech llegó a decirle, vete de aquí, pues ya eres más poderoso que nosotros. Así que el versículo 17 dice, Isaac se fue de Gerar, pero se quedó a vivir en el valle. Cuando Abraham aún vivía, había mandado abrir unos pozos allí, pero después de su muerte los filisteos lo habían vuelto a tapar. Isaac volvió a abrirlos y les puso los mismos nombres que le había puesto su padre. Un día los sirvientes de Isaac estaban abriendo un pozo en el valle y descubrieron un manantial. Pero los pastores de Gerar se pelearon con los pastores de Isaac, pues decían que esa agua les pertenecía. Por eso Isaac llamó ese pozo Esek. Versículo 21. Hicieron otro pozo, pero también pelearon por él, por lo que Isaac les puso por nombre Sidna. Versículo 22. Luego se alejó de allí y volvió a abrir otro pozo, y ya nadie peleó. Entonces lo llamó Rehobot, pues dijo, al fin Dios nos ha dado libertad para prosperar en este lugar. De allí Isaac se fue a otro lugar que luego sería conocido como Beerseba. Esa misma noche Dios se le apareció y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, y por él te voy a bendecir y aumentar el número de tus descendientes. No tengas miedo, pues yo te ayudaré en todo. Versículo 25. Entonces Isaac hizo allí un altar para adorar a Dios. En ese mismo lugar plantó su tienda de campaña y sus sirvientes abrieron otro pozo. Cuando Abimelech lo supo, salió de Gerar para hablar con Isaac. Lo acompañaban unos consejeros y le preguntó, ¿para qué vienen a verme si me han tratado mal y hasta me echaron de su país? Esto le pregunta Isaac. Y ellos les contestaron, ya hemos visto que Dios está de tu parte. Por eso queremos hacer un trato contigo, y lo vamos a hacer, pero bajo juramento. Nosotros nunca quisimos molestarte, al contrario, siempre te tratamos bien y hasta nos despedimos como amigos. Ahora tú, comprométete a no hacernos ningún daño, ya que Dios te ha bendecido tanto. Entonces Isaac les ofreció un banquete y ellos comieron y bebieron. Entonces hicieron un pacto entre ellos para no molestarse. Más que nada, Abimelech hizo un pacto para ya no molestarse, pues porque tenía miedo, ¿no? Aquí es muy importante ver los nombres, que seguimos diciendo cavar pozos. La palabra Gerar significa lugar de bendición. Ahí en donde Gerar hizo, o Dios hizo los pozos con Abraham, ese es Gerar, ese es un lugar de bendición. Entonces no tienes tú ni idea de lo bendecido que serás cuando llegues al lugar asignado, al lugar al que Dios te puso. Tú tienes que buscar donde Dios te puso y Dios te colocó. Tienes que buscar ese Gerar que es para ti, y donde Dios ya te colocó, cavar pozos. Ahora, Dios lo mandó allí
Y resulta que había sido prosperado Abraham en un principio, pero Isaac también vuelve a ser prosperado por abrir esos pozos. Entonces resulta evidente que Dios ayudaba a ambos, tanto a Abraham como a Isaac, y le da la promesa de bendición. Dios cumplió su promesa de que ellos siempre iban a ser prosperados, porque gracias a su relación que había con el Creador iba a ser esto posible. Y ese es un tip: siempre tenemos que estar bien con el Creador, siempre tenemos que buscar estar en sus caminos, siempre tenemos que estar con sus mandamientos, siempre tenemos que estar sirviendo, cavando pozos. Más adelante vamos a ver qué es esto. Entonces vemos cómo la vida de Isaac y Abraham están muy vinculadas. Esto se asemeja a la figura del padre con el hijo. O sea, el Señor Jesús siempre estuvo muy vinculado a Dios Todopoderoso. Así es lo mismo con Abraham y con Isaac, siempre están ligados. Y luego cuando aparece ya Jacob, son los tres, ¿no? Entonces siempre están los nombres muy presentes, y siempre se les conoce como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces es algo muy importante. Isaac aquí era una persona muy importante, muy importante, pues era rica, estaba siendo prosperado 100 veces más. Imagínense, qué hermoso. Eso es la fidelidad de Dios en la vida de Isaac. Tal era su grandeza que los filisteos no podían soportar esto, les daba envidia y los echan de ahí. Ahora, ¿qué significan los pozos? Significan muchas cosas, pero más específicamente significa a la construcción y la edificación de las cosas. Es cuando Dios nos pone a construir cosas en lo espiritual. Tenemos que construir y edificar algo, un ministerio o algo, lo que nos pone a construir. Igualmente en lo natural, por ejemplo, que nosotros que construimos casas, así Dios nos manda a construir algo para llegar a una meta. Nos da las bases, nos da los cimientos, nos da las herramientas, nos da todo para poder edificar. Es lo que nos está diciendo Dios, ¿no? Ahora, ¿qué hay en un pozo? Pues hay aguas. Y las aguas es muy importante para la vida. Sin el agua es muy difícil que la vida subsista. Siempre puedes dejar de comer 20 días, 30 días, lo que sea, pero sin agua, es muy difícil. Entonces vemos que el agua siempre es muy importante para nuestras vidas. Sin el agua no se puede, por ejemplo, la agricultura no se da, las hierbitas no se dan, la planta no se da, en fin, tiene que haber agua para todo, ¿no? Y la palabra de Dios asemeja el agua con Dios directamente, con la palabra de Dios, con Jesús mismo. Y eso lo podemos encontrar en diferentes citas. Por ejemplo, en Juan 4:4 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces vemos cómo el agua es muy importante en la palabra y en nuestra vida. Antes, en la antigüedad, las personas tenían que recorrer varios caminos para llegar a los pozos, porque no en todos lados había pozos. Entonces hacían muchas caminatas para llegar a esos pozos y bajaban una vasija y encontrar el agua, ¿no? O otras cosas. Si no había muy cerca un pozo, se tenía que construir uno, pero una de dos: o encontrabas el agua inmediatamente, o si no estaba ahí la vertiente subterránea, tenías que volver a abrir otro lugar en otro pozo, ¿no? Y si no, en otro. Entonces tenías que estarle calando para encontrar el agua dentro del pozo y poder así subsistir. ¿Sale? Entonces vemos que el agua es muy necesario para la vida. Sin ella no existe, no creo que exista vida, ¿no? Entonces lo que tú y yo necesitamos es eso. Lo que tú y yo necesitamos para prosperar, para avanzar, para construir y para edificar es el agua y es la palabra de Dios. ¿Sale? Entonces tenemos que encontrar esos pozos. Si tú no encuentras estos pozos, vas a tener ciertas dificultades en la vida, porque pues es difícil
vivir sin Dios, vivir sin el agua, sin la fuente eterna, que es la palabra de Dios, ¿no? Entonces Dios lleva a Isaac a encontrar estos pozos. Un pozo no es fácil de hacer, cuesta mucho trabajo porque hay que excavar, o sea, está en la tierra y hay que excavar muy profundo para, les digo, que llegar a estas vertientes subterráneas. Entonces no es cosa sencilla. Y antes pues no había las maquinarias que hoy tenemos como la pacharita y eso, ¿no? O sea, antes era trabajo pesado, trabajo rudo. Así se tenían que hacer los pozos. Entonces, este es el significado de los pozos. ¿Qué significan los pozos? Revelación, la fuente de revelación, como habíamos dicho, la cimentación o edificación, y la Biblia lo usa como pozo o fuente, porque algunos en realidad, como les digo, eran vertientes subterráneas, la fuente, de ahí salía el agua, entonces por eso eran los pozos. Entonces en la Biblia, un pozo, una fuente simboliza a una mujer amada, y eso lo encontramos en Cantares 4:15, a una esposa en Proverbios 5:15, mientras que una mala vida, una mala persona, se le compara con un abismo profundo. O sea, de todas maneras abismo es algo profundo, es algo ¿no? Así son los pozos, para abajo, pero ahora este es un abismo profundo que no tiene fin, o sea, un abismo. Significan también profundidad, intimidad y relación con Dios. Ahora, en este pasaje vemos varios pozos y vemos también que los filisteos siempre estaban en contra del pueblo de Israel. Apenas comenzaba esta riña, ¿no? Pero vemos que los filisteos tenían envidia y taparon los pozos para que no los encontrara Isaac. Entonces, recuerda que los filisteos siempre es el pueblo enemigo de Dios, y nosotros siempre vamos a tener uno. Siempre va a haber personas que tengan envidia y nos echen tierra. Siempre va a haber personas que tengan envidia y nos critiquen, murmuren, hablen cosas de nosotros, calumnias. El chiste es tapar estos pozos, ¿no? Entonces, pero cada pozo, aquí les va otro tip, cada pozo tiene un significado espiritual. Yo les he venido diciendo que en los nombres encontramos poder y hay significados espirituales. No es la excepción con estos pozos. Cada pozo tiene un diferente nombre. Y cada vez que Isaac cavaba un pozo, cavó el primero. Llegaron los filisteos, lo reclamaron. Cavó el segundo, llegó los filisteos y lo reclamaron. Entonces, así es la gente, vamos a decirlo así, enfadosa. Perdón por la palabra, pero así es. No hacen su propia vida, sino nada más te están viendo a ti y a ver qué es lo que haces, y a ver en qué fallas y a ver en qué no fallas, pero siempre va a ser molesto para las personas, cuando así es la vida. Entonces, tú tienes que seguir adelante y que no te preocupes por lo que digan los demás y lo que no dejan de decir, ¿no? O sea, tú dedícate a Dios y punto, ¿sale? Luego dice, entonces Abimelech vino desde Gerar diciendo que vemos claramente cómo Dios está contigo, ¿no? O sea, imagínense, ya que lo criticaron, ya que lo echaron, ahora sí ven la mano de Dios, ¿no? Ahora, una verdad aquí. Si no visitamos los pozos frecuentemente, es un hecho indudable que el enemigo va a venir a taparlos. Entonces, aquí un tip y una meta es visitar frecuentemente los pozos. No dejar pasar mucho tiempo, sino estar en constante cercanía con esos pozos, porque dijimos que el pozo es profundidad, es intimidad y relación con Dios. Entonces, no tenemos que dejar pasar mucho tiempo, tenemos que visitarlos constantemente, porque el enemigo tapa las verdades. El enemigo va a echar tierra, va a tapar la fuente de agua viva. Entonces, dice que Isaac conocía los lugares donde estaban los pozos que había hecho su padre. Entonces, porque Isaac no los hizo, sino los hizo su padre Abraham. Entonces, Abraham ya dejó un legado, unos pozos. ¿Qué hizo Isaac? Se fue y regresó a desempolvar estos pozos, porque conocía dónde estaba la verdad, conocía dónde estaba la fuente, dónde estaba el agua, ¿no? Entonces, es decir, si nos alejamos de Dios, tenemos que regresar a dónde está Dios. ¿Cómo podemos regresar con esto? Por ejemplo,
Si tú eres una de las personas que antes en la prédica anotaba y escribía las prédicas del pastor, y ahí las arrumbaste, ¿no? Regresa a esos pozos, regresa a ver lo que Dios te estaba hablando en ese momento. Si tú eres de las personas que compraba los CDs o las USBs, regresa a escuchar. Si tú eres de las que nada más hacía las cosas o leía la Biblia en la iglesia y ya no las lees, regresa a buscar tu Biblia, o sea, regresa a esos pozos, desempolva la tierra que estaba ahí, ¿no? Por ejemplo, me atrevo a decir que los que han conocido el poder de Dios en esta iglesia, la casa de mi padre, Ojo de Agua, y han venido solamente por su milagro y se han ido, regresa a esos pozos, porque tú has visto cómo es el poder de Dios a través de esta casa, a través de este pozo que Dios está haciendo, que es Ministerios, la casa de mi padre, Ojo de Agua. Entonces, hay muchas personas que han sido liberadas, han sido rescatadas, han sido literal al borde del suicidio, y aquí se le ha ayudado y esas personas ya no regresaron. Entonces nada más, y quiero saber qué es de sus vidas. De seguro no creo, y no es porque declare algo, no, pero lo que sí estoy muy segura es que si tú te alejas de Dios, las cosas no van a ser de maravilla. Al contrario, siempre vamos en retroceso. Ahora, estas personas, les decía que no quiero traer juicio ni nada, pero no creo que tengan una vida plena con Dios, porque les falta siempre esa conexión con la fuente de agua viva, les falta llegar al pozo. Entonces, si tú no estás escuchando y tú fuiste parte de estos milagros, Dios te está hablando a ti. A ti que te rescató de la muerte, a ti que te regaló hijos, a ti que te regaló vida, a ti que te ha regalado muchas cosas. Dios te está hablando a ti, porque este es un año de la gracia, este es un año donde Dios está haciendo las cosas para que veas el favor de Dios y cómo te guardó Dios el año pasado. Entonces recuerda siempre ir a esos pozos, a desempolvar la tierra. Ve y acude a tus pozos, no dudes de lo que Dios ha hecho en tu vida. Desempolva, excava por fe. A lo mejor no vas a encontrar el agua inmediatamente, pero tú escarba por fe y vas a encontrarla. Va a haber un tiempo en que lo vas a encontrar. Todo en Dios es un proceso, no lo vas a encontrar de la noche a la mañana. O sea, es un proceso. O sea, el Señor Jesús tuvo un proceso de 30 años para ejercer su ministerio. Imagínense, todo en Dios es un proceso. El rey David, creo que fue lo mismo, 30 años desde que se le dio la palabra que él iba a ser el rey, pasaron 30 años hasta que fue el rey. Pero ¿qué él hizo? Cavó pozos. ¿Cómo cavó pozos? Fue un adorador, fue un levita, trajo el arca del pacto, o sea, muchas cosas que hizo David. Él empezó a cavar pozos para que de repente, ¡pum!, Dios lo pusiera ya como rey de Israel. Él empezó a cavar pozos, pasó mucho tiempo, era sumiso ante las autoridades, jamás levantó la mano contra el ungido de Dios, así lo dice la palabra. Entonces, aquí vemos cómo Isaac cavó sus propios, desempolvó estos pozos que ya estaban hechos. Pero aquí vemos algo importante, que Isaac no dependía de los pozos o de algo físico, al contrario, lo echaron de la tierra y dijo, sin problema, yo cavo en otro lado, ¿no? Y fue y desempolvó el pozo de Sitna, el segundo pozo. Entonces lo corrieron, y ¿qué hubiera hecho? Ya tirar la toalla, rendirse, decir, siempre me van a estar molestando estos filisteos. O sea, recuerden que nosotros siempre vamos a tener a alguien que esté ahí molestándonos, pero tenemos que seguir siempre adelante. ¿Qué hizo Isaac? Fue y se cavó otro pozo que se llamó Rehobot, ¿no? Entonces yo debo de tener mis propios pozos que Dios me da. Es decir, por ejemplo, a mí, Gaby, que Dios me ha dado esto, Dios me ha dado esta palabra, Dios me ha dado este ministerio, Dios me ha dado este estudio, Dios me ha dado muchas cosas. Entonces, esos son nuestros pozos que tenemos que empezar a cultivar, empezar a fluir, a desempolvar, porque Dios ahí ya los tiene. Solamente que nosotros tenemos que ejercer esas cosas, esos ministerios, esas palabras, ¿no?
Por ejemplo, los versículos en la Biblia, hemos escuchado la palabra rema, para cada uno es diferente. A lo mejor un versículo para ti, sí, dice, amén, gloria a Dios, ¿no? Pero hay otros en que, wow, Dios te habla y es contigo impactante la revelación, y aparte lo sientes en tu espíritu, en tu corazón, en tu alma. Y esas son las palabras remas, donde Dios te ha liberado, Dios te ha libertado de otras cosas. Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor me puedes decir, pero me voy a ir de la ciudad y acá donde estoy no hay esa iglesia como la de allá, ¿no? Ok, no hay iglesias, pues cava pozos. Entonces tú sé la diferencia, tú cava esos pozos, tú empieza a escarbar, tú empieza a encontrar el agua, empieza a edificar estos pozos, empieza a desempolvar las verdades que estaban ahí tapadas en esa tierra, que a lo mejor Dios te llevó ahí, pero tienes que estar seguro que Dios te llevó a esa tierra y que no sea una tierra de maldición. Tienes que estar seguro que es el lugar asignado que Dios te dio a cada uno de nosotros. Entonces Isaac donde quiera abría un pozo. No se estancaba ni dependía de su ubicación, ni de su ánimo, ni si de lo corrían o no, ni de buenos tratos con las personas, o sea, no. Entonces Isaac hacía lo suyo. Él tenía que hacer lo que le correspondía, ¿no? Ahora dijimos que cada pozo tiene un nombre espiritual. Por ejemplo, Gerar ya dijimos que es lugar de bendición, ¿sale? Esek, el pozo de Esek significa acusación o contienda. Lo vemos igual en Génesis, dice, los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca. Pero después los pastores de Gerar llegaron y reclamaron el manantial. O sea, un manantial es donde brota, de la raíz brota el agua. Esta agua es nuestra, dijeron ellos, y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Pero Isaac llamó a aquel pozo Esek. Entonces vemos que tenía agua fresca, pero el enemigo vino para discutir por él. Tenía agua viva, pero el enemigo vino y tapó esa verdad. Vino a reclamar la propiedad. Eso es lo que hace el enemigo, reclamar lo que algo no es suyo, ya no le pertenece. Pero eso es lo que hace el enemigo, que trae acusación, trae juicio y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué hizo? Pues vino a reclamar según su tierra, ¿no? Ahora, aguas vivas atraen a diablos mentirosos. Entonces, si tiene valor, el enemigo lo reclamará. Si no tiene valor, ni te preocupes, ¿eh? Entonces, si tiene valor, el enemigo lo reclamará. El enemigo hace un reclamo sobre algo que ya fue pagado por el Señor Jesús. El diablo dice, mientras más lo mantengo ocupado discutiendo, mientras más lo mantengo ocupado peleando, contendiendo, más se va a alejar y no va a cavar pozos. Entonces, tenemos que conquistar en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que conquistar donde Dios nos ha puesto. El enemigo nos quiere ocupados con distracciones para desviarnos de nuestro destino y de nuestro propósito glorioso. Entonces tenemos que negarnos a discutir de algo que ya no tiene derecho. O sea, ya no tiene poder legal en nuestras vidas. Claro, si se lo damos nosotros, obviamente sí. Pero mientras no tiene poder legal en ningún área de nuestras vidas. Entonces no le demos lugar al diablo. Al contrario, Romanos 8:17 dice, y si hijos también herederos de Dios, y coherederos con Cristo. Entonces lo tenemos todo, ya está pagado nuestro pozo, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestra empresa, nuestra fe, nuestra iglesia, todo ya está pagado, todo Dios ya lo hizo, porque Jesús para eso vino, para darnos vida y vida en abundancia, ¿no? Entonces, no permitas que el enemigo haga un reclamo sobre algo que ya no tiene derecho, ya no lo tiene, ya no le demos ese poder legal. Entonces, la gente siempre nos va a acusar y va a crear contiendas. Siempre nos va a decir, ay, ¿de dónde hace negocios este hermanito? Y ahora, ¿de dónde sacó el carro nuevo? Y ahora, ¿de dónde tiene esta empresa? Y ahora, ¿cómo construyó eso? Y ahora, ¿cómo? O sea, siempre van a estar ahí
ahí de enfadositos. Entonces no se preocupen ustedes siempre en la mira, en los ojos con Dios. No les preocupe lo que digan los demás, porque ustedes saben que están haciendo las cosas bien. Estamos asociados con Dios. Entonces, cuando estamos asociados con Dios no pasa nada, o sea, que vengan lo que vengan. Tu fe nunca se debe de mover. Siempre debemos de seguir cavando esos pozos, cavando esos pozos, cavando esos pozos. Y entonces la gente empieza a hablar mal. No entienden que es Dios el que está con nosotros, ¿no? Por ejemplo, en lo natural con nosotros. Siempre nos dicen, ay, Yuliga, ¿por qué esto? Yuliga, ¿por qué el otro? Yuliga, ¿por qué sí? Yuliga, o sea, no entienden que Dios está con nosotros. Nosotros estamos cavando esos pozos y Dios nos está bendiciendo. Entonces así es como en todas las áreas. Si tú tienes un negocio y tú tienes una empresa, ponlo delante de Dios, cava esos pozos. Pero ojo, no te alejes de Dios, porque si no bebes directamente del agua, que es Dios, ahí sí va a haber problema, pero ya después no le eches la culpa a Dios, porque tú te estás alejando de Dios. Por ejemplo, hay personas que ponen negocios y según sus domingos es el único día que venden y ya, se alejan de la iglesia. Entonces no va a haber asociación con Dios, porque estás dejando a Dios de a un lado, estás dejando esos pozos. Entonces tienes que venir a cavar esos pozos para que Dios y tú sean socios y sea una línea directa, porque si no al rato vas a decir, ay, es que Dios no me bendijo y Dios no me hizo esto. No, al contrario, Dios te está dando la habilidad y la oportunidad de que pongas un negocio, pero siempre tienes que ponerlo a Él primero. Siempre en todo lo que hagas, Dios es primero. O sea, no hay de otra, de verdad no hay de otra. Y se los decimos nosotros que pasamos mucho tiempo en el desierto y jamás volteamos a ver a otro lado. Siempre nuestro pozo estaba en Dios, siempre. Y que no teníamos, nos íbamos caminando a las reuniones, nos íbamos caminando a la iglesia, nos íbamos en lluvia, a donde fuera, pero jamás rehusamos de hacer la voluntad de Dios para su servicio. Así te invito a ti, no pongas pretexto, porque no tengo carro, porque, no, Dios te bendice y Dios va a ver tu fidelidad, porque si en lo poco no eres fiel, jamás te va a poner en lo mucho Dios. Entonces tú quieres tener dinero, quieres tener negocios, quieres tener empresas, cava pozos. Entonces no hagas esto porque sí, todo en Dios tiene un propósito, todo en Dios tiene que estar diseñado, preparado para algo. Y aquí es otra palabra clave, preparado. Si tú no estás preparado para cavar estos pozos, es muy difícil que encuentres el agua. Si tú no estás preparado y cimentado en la roca que es Cristo Jesús, bebiendo de esa profundidad, bebiendo de esa fuente, entonces aguas, porque no va a haber esa fluidez correcta. Va a ser en tus propios esfuerzos y en nuestros propios esfuerzos no podemos hacer nada. Tiene que ser siempre en la voluntad de Dios. Después, como les digo, no le echemos la culpa a Dios, porque Dios no es culpable de nada. Al contrario, Él nos da todo, Él nos da la capacidad, Él nos da el servicio, Él nos da los dones, Él nos da los talentos, Él nos da la gracia para hallar delante de la gente. Entonces, tú tienes que devolverle a Dios ese favor, ¿cómo? Cavando estos pozos, ¿no? Vemos el otro pozo y dice, entonces lo llevó a otro pozo que se llamó, ¿cómo se llamó? Ahí lo tienen ustedes, Sitna. Entonces Isaac vino y cavó otro pozo que se llamó Sitna, y Sitna significa acusación, pleitos. Entonces imagínense, ya tenía acusación con Esek y contienda. Entonces vemos cómo siguió cavando pozos y siguió, pero Isaac no tenía problema en seguir cavando. Él podía cavar mucho tiempo, muchos años, toda su vida, ¿no? Porque aquí cada vez que nosotros tenemos problemas, los problemas siempre revelan el corazón del hombre. Si tú estás en problemas y empiezas o maldices o bendices, entonces siempre van a revelar los problemas el corazón del hombre. Entonces, ¿dónde está tu corazón hoy, iglesia? ¿En Dios
bendice, da gracias a Dios por lo que tienes y no reniegues lo que no tienes, ¿no? Al contrario, siempre tienes que llegar a la meta que Dios te está poniendo, siempre y cuando, como decimos, cava pozos, ¿no? Dios tiene un pozo para cada uno de nosotros. Entonces un pozo nos va a llevar a otro pozo, y ese pozo a otro pozo, y ese así sucesivamente. Ahora, ¿cuántos de aquí quieren abrir esos pozos? Yo quiero abrir pozos y yo quiero seguir abriendo pozos y no cansarme de abrir pozos, porque eso es bien padre, o sea, el estar trabajando para Dios y poco a poco, siempre yo digo la palabra esta, de ahí van tus fichitas, ¿no? Es como, yo lo veo así como en un juego de mesa, y ahí van las fichitas para llegar a la meta, ¿no? Así somos nosotros. Entonces ahí vamos las fichitas para llegar a la meta que Dios ya nos estableció para nosotros, ¿no? Siempre tenemos que ser como esa María, que escogió la mejor parte y se puso a escuchar a Jesús cuando fue con Lázaro, María y Marta. María escogió la mejor parte y se sentó a los pies de Jesús y empezó a escuchar lo que tenía el Padre, ¿no? Entonces sabemos que los pozos no es algo de dependencia de lo terrenal, al contrario, siempre es dependencia total en Dios. Nos dijo Isaac, bueno, está bien, me corres de aquí, ya me voy y hago otro pozo. Ahora, versículo 21 del capítulo base que estamos viendo, que es Génesis 26, dice: hicieron otro pozo, pero también pelearon por él, por lo que Isaac le puso por nombre, Sitna, que significa pleito o riña, discusión, división. Entonces siempre vamos a encontrar nosotros también oposición para nosotros, y todo lo demás vamos a encontrar riñas, vamos a encontrar discusiones, vamos a encontrar divisiones. Aún en la misma iglesia hay personas que quieren dividir la iglesia. Vamos a encontrar personas que siempre están ahí murmurando, dándonos pleito o generando un pleito y metiéndonos cuando nosotros ni al caso. Pero siempre va a haber personas así, pues mala leche, por así decirlo, ¿no? Pero pues bueno, a lo mejor algunas personas no conocen de Dios y se les entiende, pero hay otras que sí conocen de Dios y hacen esto, están en el pozo de Sitna, discutiendo y creando división. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Les digo que si Isaac se raja y dice, ay, ya con Sitna ya tuve, ya no vuelvo a cavar pozos. No, o sea, no hubiera llegado al tercero. Y el tercero dice, y se apartó de allí y abrió otro pozo. Y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Ahora, Rehobot significa abriendo brecha o lugares espaciosos. Entonces, ¿cuántos de nosotros en nuestra vida nos hemos sentido como estancados, como apresionados, como que ya, o sea, no te hallas aquí, no es tu lugar, oprimidos, como que hasta quieres darle un grito así ahogado? ¿Cuántos nos hemos sentido así? Pues sí, todos, ¿no? Pero entonces Dios nos quiere llevar al pozo de Rehobot, porque también nos dice la Escritura que nos ensanchemos. Dios nos quiere llevar a lugares espaciosos para que fructifiquemos. Dios nos quiere llegar a espacios abiertos, porque al Dios que servimos y adoramos es así, abierto, espacioso, sin límites, es ilimitado. Así es Dios. Entonces Dios nos quiere llevar a esos pozos. Entonces, como les decía, todo es un proceso. Tenemos que haber llegado al pozo 1, 2 para llegar al tercero. Y así es en la vida, tenemos que ir por procesos, proseguir a la meta, dice el apóstol Pablo, para llegar directamente a un propósito, a lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Esto es una oportunidad de romper ciclos, de comenzar ciclos, de accionar nuevas cosas, de accionar espacios libres, en libertad. Dios ha creado espacios suficientemente grande, suficientemente espacioso, ensanchado, para que nosotros podamos ejercer lo que Dios nos ha dado.
Son tiempos de reflexión, mientras el mundo está vuelto loco, son tiempos de reflexión, son tiempos de hacer pozos, de cavar pozos, de abrir brechas, de empezar a cavar pozos, para que después con esta pandemia entonces accionemos las cosas, accionemos y podamos sacar el agua de esos pozos que ya se construyó, ya se hizo. Entonces podemos, y aparte, traer a esas personas a esos mismos pozos, diciéndoles, hey, aquí está la verdad, aquí está el pozo, vengan y beban de esta agua, ¿no? Para que abandonen la actitud de comodidad o conformismo. El objetivo de todo esto es que prosperemos y que seamos fructíferos en todo lo que hagamos, porque así Dios lo dice. Salmo 1 dice que somos árboles plantados junto a ¿qué? Corrientes de agua. Entonces, que todo lo que hagamos será prosperado. Entonces, esa es la clave, estar conectados en la fuente que es Dios. Amén. Quiere que lleguemos a ser rehobots en todas las áreas, en discípulos, en que los discípulos profeticen, impongan manos y la gente sane. Todo eso es empezar a ser discípulos cavando pozos, creando esos pozos. Donde fluye el agua, fluye la vida. Entonces, donde fluye la vida, pues la gente solita va a llegar, como nos han profetizado. Dios nos ha amado en esta iglesia de esa manera, que nos han profetizado que la gente solita va a llegar porque tiene un llamado especial esta iglesia, que esta iglesia se mueve en milagros. Entonces, la gente ha llegado por su milagro. La gente ha llegado porque está viendo que este pozo es algo impresionante. Entonces la gente se ha sanado, la gente ha sido liberada, la gente ha sido, sanada felizmente, restaurada. La gente ha sido, en fin, muchas cosas. Y esto es lo que Dios hace. O sea, así hace con este pozo que es la casa de mi Padre, ojo de agua. ¿Sale? Seguimos nosotros también cavando pozos. ¿Cómo? Pues ahora con lo del movimiento de la red social. Y es tan grande estos pozos que estamos llegando a Arizona, Noruega, Argentina, Nueva York. Entonces, estos pozos ya están siendo abiertos, están siendo ya de gran bendición y la gente está viniendo a esta agua. Entonces nosotros estamos haciendo lo que estamos correspondiéndonos a hacer. Dios nos llama a hacer esto y nosotros lo estamos haciendo a través de las semillas, a través de intercediendo por ti y de todos los contenidos que tenemos en la iglesia. Si tú no lo has visto, destapa esos pozos. Entonces, pero hay gente que sí lo ha visto y hay gente que está llegando y hay gente que se va a escuchar mal, pero es más fiel que la que está aquí en la iglesia local. Entonces, es tanta la sed de la gente que están a primera hora viendo nuestros contenidos y son los primeros que comentan. Hay personas que por ser adultos mayores no pueden venir, igualmente son los primeros que comentan y que añoran estar aquí presentes. Y los que sí podemos y no venimos, ¿qué está pasando con ustedes, iglesia? ¿Dónde está cavando sus pozos? No dejen que el diablo llene de tierra esos pozos. No dejen que el diablo tape esas verdades. Al contrario, desempólvenla y vengan con esta actitud. Esta es otra segunda oportunidad para congregarse correctamente. Digo segunda porque, bueno, tuvimos casi un año de cuarentena, de pandemia, que no hubo reuniones en la iglesia, ya se nos permitió el año pasado y otra vez no se puede, ¿no? Entonces esta es tu segunda oportunidad para que vengas con todo. Si tú no habías venido, ven y alaba a Dios, glorifica a Dios, adora a Dios. O sea, esta es una oportunidad tremenda, de verdad. Que yo también lo siento así. Yo a veces quisiera de verdad dejar mi puesto que está en medios, ustedes me conocen, dejar mi puesto y ahí yo me pongo hasta a llorar y todo, y porque la verdad me mueve todo el movimiento que hay en nuestra iglesia, porque Dios se mueve de una manera impresionante. Entonces, ¿cuál es tu pozo? Tu llamado. ¿Cuál es tu llamado? Pues lo que Dios te ha llamado a hacer, ese ministerio que te dice que ejerzas. Empieza por ahí, ubica tu llamado, ubica tu don,
ubica tu talento para que puedas entonces empezar a cavar pozos. Entonces después cosecharemos lo que sembremos. Ahora sí es lo que Dios va a hacer con nosotros. Entonces Él nos empieza a poner, a depositar cosas y nosotros tenemos que producir. No tenemos que abandonar esos talentos, tenemos que producirlos para que pues todo fluya, ¿no? Pero ojo, recuerden que he venido hablándoles también de no mezclar los sistemas. No mezclen, no produzcan un Ismael cuando Dios les prometió un Isaac. Entonces, no mezclen el sistema del reino con el sistema de la tierra. No brinquemos esos lugares. Al contrario, siempre sigamos en la mira en lo alto y en lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo saber que es de Dios? Pues es muy fácil. Dios te lo va a confirmar con personas, te lo va a decir a través de personas que tú ni conoces. Vienen pastores y te profetizan. Pastores de Dios, porque también es otro cantar, pero bueno, hay pastores también ungidos y de parte de Dios que vienen y te dicen, Dios dice esto, esto y esto, ahí. Personas que les digo que no conoces y te hablan. Por ejemplo, yo puedo dar un testimonio de eso. En el aniversario del pastor Isaac, que fue en su iglesia, en el pasado noviembre, hubo una plática para los jóvenes con Steph Bermúdez. Fuimos ahí y los jóvenes teníamos que tomar esas clases con ella. Y ahí al final de la reunión me empieza a dar palabra. Y ella, les prometo que no, ella y yo no nos conocemos, ¿no? Yo sé lo que se dedica y todo eso porque está muy, muy cañón ahorita esta chava. Dios la está llevando a niveles impresionantes. Entonces yo lo ubico por las redes sociales. Pero ella a mí no. Yo conozco a sus papás y todo, pero ella entonces me empieza a dar palabra muy hermosa, muy padrísima, muy importante, y mis testigos, ahí están mis jóvenes, ¿no? Mis jóvenes de mi reunión, ahí estaban de testigos, y yo no conozco a esta persona, y ella no me conoce a mí, y la verdad que está muy, muy cañón la palabra de Dios, y cómo Dios te ocupa. Entonces yo doy gracias a Dios por la vida de Steph, y doy gracias a Dios porque pues la usó, ¿no? Y dijo cosas muy ciertas y cosas muy bonitas. Muchas gracias, Steph. Dios te bendiga. Entonces, ¿cómo lo buscamos? Pues buscando la respuesta de Dios. Entre más grande el proyecto, más oración, ¿sale? Entonces vemos cómo dice, y al final dice, y se le apareció a Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. O sea, aparte los siervos también hicieron otro pozo. Era tanta la bendición de Dios en esa zona que también los siervos de Isaac. Pero está padre porque dice, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas. O sea, Dios se le presentó a Abraham y Dios se le presentó a Isaac. Y aparte lo anima y le dice, no temas porque yo estoy contigo y te voy a bendecir. Por eso es que Isaac no se preocupaba si lo echaban de los pozos. O sea, porque él sabía que donde él fuera, ahí iba a estar la presencia de Dios. Entonces, le dice, multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar. O sea, miren, aquí está la clave. Edificó allí un altar. Entonces, si Dios ya te dio un negocio, si Dios ya te dio una empresa, edifica un altar. O sea, y con eso no me refiero a que, entonces lo hago. No. Un altar es una relación con Dios. Es un lugar donde tú tengas tu intimidad con Dios y donde lo glorifiques y donde vayas a ese lugar. Un altar es la iglesia, puede ser que vayas todos los domingos a congregarte y a escuchar de la palabra de Dios. Un altar es tu corazón, un altar es tu vida, un altar es eso, que siempre se lo dediques a Dios e invoques el nombre de Jehová y plantes allí tu tienda. Entonces, eso es lo que Dios hace. Entonces, en este pasaje vemos varias cosas. Por ejemplo,
La número 1 es, cuando Dios te bendice, tienes la auténtica prosperidad de Dios, no hay falla. O sea, es directamente del cielo, ¿sale? El que pone a Dios primero y el que lo busca, viene las cosas añadidas, lo dice en la palabra en Mateo, ¿sale? Entonces, la bendición de Dios puede producir envidia a los que no siguen a Dios, ya lo habíamos visto. Los filisteos, en vez de disfrutar los pozos, los cegaron, o sea, fue tanto su envidia, pudieron haber disfrutado del agua perfectamente, pero era tanto su envidia que lo taparon, le echaron tierra, entonces lo cegaron. La fe abre pozos, pero la incredulidad los tapa. Luego no nos quejemos de que no hay aguas, o sea, Dios nos llama a un ministerio de abrir pozos, porque donde Dios persiste, donde otros fracasan. Entonces, imagínense, si Dios está con nosotros, no pasa nada, todo va a salir adelante. Por ejemplo, todo el mundo se quejaba, yo me acuerdo que hasta nos criticaron mucho a nosotros, la familia pastoral, nos criticaban mucho porque nos veníamos del distrito aquí a Ojo de Agua y donde muchos maldecían esta tierra, pero para nosotros es nuestro lugar de asignación, donde hemos visto la mano tan poderosa de Dios, que para nosotros no es maldición esta tierra, al contrario, la bendecimos por todas las cosas que nos ha dado Dios en esta tierra, en este lugar de asignación, en este Gerar, ¿no? Así es Dios. Entonces ubica tu lugar de asignación, de bendición, para que empieces a sembrar tus pozos. La persona de fe va a quitar todo lo que estorba y entonces va a dejar aparecer todas las cosas de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a abrir estos pozos? Con 3 sencillos pasos. 1, la oración. 2, la palabra de Dios. Y 3, la adoración. Sin la oración no hay fe, o sea, no hay nada. La oración es la única ruta, es como una autopista de aquí a donde tú me digas, tienes que pasar por esa autopista. Así es la oración. La palabra de Dios, bueno, es la palabra de Dios. Tan solo el Señor Jesús salió victorioso en la tentación. ¿Por qué? Porque citaba la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es todo, es nuestra base, es nuestro, siempre también le digo a mis jóvenes que es como nuestra constitución. Si llega un policía y nos para, a ver, ¿por qué me estás parando? En la constitución dice esto, así es la palabra de Dios. ¿Dónde dice eso? Aquí. Entonces tenemos que tenerla de continuo en nuestros labios, esta palabra. Y la adoración. En la adoración nos vamos a un ejemplo muy, muy importante y muy, muy bonito. Eso lo encontramos en Juan 4, del 20 en adelante. Si recuerdan de la mujer samaritana. La mujer samaritana, ¿qué tenía de particular? Pues mucho, tenía 5 maridos y con el que estaba no era su marido. Entonces vemos sus necesidades profundas al tope. Una mujer insatisfecha en todo. Tiene un encuentro con Jesús. ¿En dónde? En un pozo. Qué chistoso, ¿no? En un pozo. O sea, ¿por qué en un pozo y no en otro lado? No. Estaba ella cultivando una relación con el Padre. Entonces el Señor Jesús le dice, dame de beber. ¿Por qué le pide el Señor Jesús dame de beber a la mujer? Porque él sabía que tenía la misma naturaleza, entonces somos afines, somos afectos a los deseos del Padre. Él nos dice, dame, nosotros le damos. Tenemos que ser esas vasijas donde Él nos deposite. Y mientras más vacías estemos, más nos va a llenar, no sé si me explico, o sea, no es que nos llene, no. Mientras más vacías estemos, más nos va a llenar. Por eso es que tenemos que, más bien decimos que tenemos hambre y sed de justicia, porque no tenemos un tope, no tenemos un límite, no tenemos ya me llené con esto, Dios, ya. No, al contrario, siempre que vemos de Dios, queremos más y más y más y más. Es esa la fluidez. Porque, ojo, en el reino de Dios hay cosas que se heredan, hay cosas que se reciben, pero hay otras cosas que se cultivan. Y la adoración hay que cultivarla tú y yo. Porque en la adoración hay revelación. Si no, ojo, Dios no quería ser adorado, porque a Él se merece toda la adoración. O sea, Él no necesita, Él ya se la merece. Lo que Dios quiere es ser conocido.
ser conocido como Padre, ser conocido como Dios, ser conocido como el creador de todas las cosas. Dios quiere ser conocido en todo. Entonces, tenemos que llegar, tenemos que volver al lugar de bendición, tenemos que volver a esta iglesia, a estos pozos que Dios nos está dando para invocar el nombre de Dios. Entonces tenemos que tener esos pozos de juramento. Por eso dice que también se va y hace un pozo del juramento. O sea, aquí Dios me ha bendecido, aquí Dios me ha prosperado. Dios, ¿qué quieres que haga? ¿En qué te sirvo? ¿En qué te puedo ayudar? ¿De qué sirve mi vida para ti, papá? Entonces así tenemos que hacer a Dios, dedicarle todo lo que somos a Dios, para que entonces todo sea una perfecta armonía, todo esté en sincronización y todo vuelva a ser hermoso como siempre. Entonces tenemos que seguir cavando pozos. Cuando Dios abre puertas de bendición, las abre para siempre. O sea, no es solamente un ratito, las abre para siempre. Tenemos que seguir cultivando estos pozos. Tenemos que seguir abriendo pozos en nuestra familia, en nuestra empresa, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en todo lo que hagamos. Entonces, iglesia, yo te invito a que abras pozos el día de hoy. Yo te invito a que tú desempolves esta tierra que tenían alguno de tus pozos, o si no has abierto pozos, es hora de excavar, es hora de meterte en profundidad con Dios. Y bueno, muchas gracias por escucharme. Gracias le doy a mis padres, a mis pastores, por la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes. Y sobre todo, gracias a Dios. Gracias a Dios porque me permite llevarles la palabra a cada uno de ustedes y porque me deja siempre ser un instrumento para Él. Muchas gracias, iglesia. Dios los bendiga. Esperemos vernos la próxima semana físicamente. Si no, aquí estaremos. De todas maneras, vía Facebook, vía YouTube, vía redes sociales, aquí estamos. Y que Dios me los bendiga. Yo soy Gaby Cerratos. Muchas gracias por todo. Bendiciones.